teleclases trataremos de abordar un aspecto sumamente importante e interesante que es la seguridad en las armas de fuego. Como ustedes saben, vamos a manipular armas de fuego y lo primero que tenemos que tener en cuenta justamente es la seguridad, a los fines de evitar tener un accidente contra nosotros mismos o contra terceros, ¿sí? En muchos escenarios criminales vamos a encontrar las armas de fuego, ¿sí? Con, por ejemplo, las pistolas con su munición dentro de la recámara, es decir, la pistola montada, ¿sí? Lista para efectuar un siguiente disparo. Entonces, esa situación debemos tenerla muy en cuenta, ya que si sin querer pateamos, movemos y no manipulamos adecuadamente el arma, puede salir el disparo y ocasionar un accidente, que es lo que menos queremos. Es decir, en la escena del crimen y en la escena del hecho, cuando hay armas de fuego, debemos tener todas las precauciones a los fines de asegurar la escena, primero, para que luego los demás técnicos puedan trabajar de la mejor manera posible y seguros, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a asegurar la escena, vamos a dejar que trabajen los distintos especialistas sobre el arma, por ejemplo, para la búsqueda de huellas, para el levantamiento de sangre, si tiene el arma sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero, como especialistas debemos asegurarnos concretamente que no se ocasione ningún accidente. Dentro digamos, de los conceptos principales, ustedes van a ver que hay varias medidas de seguridad, ¿sí? Lo interesante y lo importante es que nosotros, resumiéndola en 4 principales, podemos, ¿sí?, decir que hablamos de medidas de seguridad seguras, entre comillas, sobre la manipulación de un arma de fuego, como por ejemplo sería, ¿no?, considerar el arma siempre cargada, aún sabiendo que no lo esté, ¿sí? Por más que nosotros sepamos creamos que el arma no está cargada, la consideremos igual, como si estuviera cargada, ¿sí? No apuntar a nada que no se quiera ni destruir ni matar, es decir, debemos manipular el arma en una zona segura, ¿sí?, a 45 grados, a una superficie absorbente en lo posible, puede ser tierra, puede ser una maceta, puede ser un elemento con arena, ¿sí?, cosa que si el disparo sale no ocasione ningún rebote y ninguna lesión a nadie. Otra de las cosas importantes es que si el arma no la podemos, digamos, desactivar, por decirlo de alguna manera, debido a un problema mecánico, ¿sí?, es que tengamos en cuenta justamente que si debemos efectuar el disparo para poder, digamos, inertizar el arma, lo hagamos evaluando siempre lo que hay delante, detrás y a los costados del blanco donde nosotros vamos a efectuar el disparo, ¿sí? Evaluar la escena para poder justamente hacer el disparo en condiciones seguras, ¿sí? Finalmente, otra de las medidas muy importantes es justamente mantener siempre el dedo fuera del arco guardamonte, es decir, únicamente vamos a introducir el dedo en la cola del disparador cuando realmente queremos efectuar el disparo o cuando queremos desamartillar el arma una vez que ya la hemos descargado. Para repasar un poquito estos conceptos y ejemplos prácticos, yo les voy a proponer que vean un video, ¿sí?, donde se va a hablar un poquito de las medidas de seguridad de las armas de fuego. La regla número 1 es tratar cada arma como si estuviera cargada en todo momento. Número 2. Mantener el arma apuntando en una dirección segura. Número 3. No apunte a nada a lo que no tenga intenciones de destruir o dañar. Número 4. Mantenga siempre el dedo fuera del gatillo hasta que esté listo para disparar. Número 5. Utilice solo la munición correspondiente para su arma de fuego. Número 6. Utilice protección para ojo y oído cuando esté disparando. No las tengo aquí, no se las puedo enseñar. Número 7. No consuma alcohol, medicamento o drogas antes ni durante el manejo de su arma. Puede ser muy peligroso. Número 8. Conozca el arma
antes de trabajar con ella. Así puede evitar cualquier tipo de accidente. Número 9. Cuando trabaje con un arma de fuego, asegúrese siempre la munición aparte, su arma aparte. Se puede evitar accidentes. Recuerden que la seguridad es sentido común y el uso negligente de un arma puede causar alguna desgracia a algún ser querido o algún inocente. Bien, alumnos, ¿qué han podido observar en el video? ¿Se han respetado las medidas de seguridad que veníamos hablando anteriormente? Díganme, ¿qué creen ustedes que es un arma de fuego? ¿Qué características debe tener para constituir un arma de fuego? ¿Sí? Bien, hablaremos un poquito de esto porque es sumamente interesante e importante para poder continuar con los siguientes conceptos, conocer justamente arma de fuego, ¿sí? Para ello, ustedes van a ver en pantalla un cuadro, ¿sí?, donde nos da la definición y no podemos escaparnos a la definición, ya que desde ahí partiremos a explicar un poquito mejor los conceptos, ¿sí? En ese cuadro nos dice que armas de fuego son las que utilizan los gases, producto de la deflagración de la pólvora, para lanzar un proyectil a distancia, ¿sí? Esa definición, ¿sí?, es concreta porque aquí nos agrega algunos condimentos, ¿sí? Aquí nos agrega distintos elementos que interactúan entre sí y hace efectivamente que esa arma termodinámica, es decir, ese elemento mecánico que producto de la deflagración, es decir, de la combustión de la pólvora, genera gran cantidad de gases y hace que ese proyectil que se encuentra en reposo comience su recorrido por el cañón hasta, ¿sí?, impactar en el blanco. Por eso es importante que también veamos otro cuadro, ¿sí?, que nos habla sobre los tres conceptos principales, ¿sí? Primero nos habla de arma, ¿sí?, luego sobre la deflagración de la pólvora y finalmente sobre el proyectil, ¿sí? Como arma tenemos que entender el concepto de que arma es todo elemento que permite aumentar el poder defensivo u ofensivo del hombre. Si yo agarrara una silla y golpeara a una persona, esa silla se convertiría en un arma, ¿sí? Va a ser un arma impropia. ¿Por qué va a ser un arma impropia? Porque esa silla fue construida para ser silla y no para ser arma, ¿sí? Cuando son armas propias nos referimos a las que justamente se fabrican para hacer armas de fuego. Entonces, teniendo el concepto raíz de lo que es arma, ¿sí?, les recuerdo, lo que aumenta el poder defensivo u ofensivo del hombre, es decir, un escudo. Si yo tomo una pizarra y me defiendo de que me tiren cosas, ¿sí?, esa pizarra también se va a convertir en un arma, en este caso defensiva. Otro concepto interesante, ¿sí?, que hablamos es de deflagración de la pólvora. ¿Por qué decimos deflagración? Porque la deflagración es una etapa de la combustión, ¿sí? Como ustedes saben, si yo tomo un papel y lo prendo fuego, ¿sí?, eso se genera una combustión. La velocidad con que quema ese papel va a variar, ¿sí? Es decir, el papel se va a combustionar, la pólvora va a deflagrar. ¿Por qué va a deflagrar? Porque la aceleración con que quema es más rápida que en ese papel, y después de la deflagración tenemos los explosivos que hacen las detonaciones, ¿sí? Entonces tenemos los tres conceptos principales como combustión, deflagración y detonación. La pólvora se encuentra en el medio, ¿sí?, por su velocidad de quemado, ¿sí?, por la forma en que quema. Cuando la pólvora quema, genera una gran cantidad de gases y esos gases son los que nos llevan al tercer elemento, que es el que denominamos proyectil, ¿sí? Proyectil también tenemos que hacer referencia que es todo objeto que lanzado al espacio, ¿sí?, va con una velocidad y puede generar un daño. Si yo tomo un cascote y lo arrojo al espacio, va a ser un proyectil. En este caso particular, evidentemente, como hablamos de arma de fuego, los proyectiles son justamente los que son empujados por la deflagración de la pólvora, es decir, por los gases producto de la deflagración de la pólvora y que ocasionan un daño, ¿sí? En el caso de las armas de fuego, repito, este tipo de proyectil sería un proyectil balístico, ¿sí? Pero el concepto amplio es que cualquier elemento se puede convertir en proyectil si reúne las características que recién les contaba, ¿sí? Evidentemente, estas cuestiones son muy interesantes analizarlas y comprenderlas de raíz,
para poder entender cómo es un arma de fuego, para saber cuáles son los principales elementos que interactúan entre sí y que permiten que el disparo sea efectivo y sea efectuado, ¿sí? Ustedes pensarán por qué es importante que alguien que conoce de balística también deba conocer de armas blancas. Bueno, verán, la importancia radica justamente en las lesiones que producen las armas blancas sobre los organismos vivos, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque debemos diferenciar el balístico, y quien conoce balística debe diferenciar claramente los distintos tipos de lesiones que ocasionan, por un lado, las armas de fuego y por otro lado las armas blancas, ¿sí? Para eso el balístico no debe estar exento de conocer cuáles son los principales tipos de armas blancas y su clasificación, es decir, digamos, de acuerdo a la lesión que produce, existe una clasificación. Esa importancia es que el balístico, en el momento de examinar junto con el médico forense el cuerpo, ¿sí?, de una víctima, pueda claramente saber si se trata de un orificio de entrada de proyectil de arma de fuego, orificio de salida, o por el contrario se trata de un arma blanca, por ejemplo, punzante. Es decir, que ocasiona una lesión bastante parecida, pero no va a tener, como por ejemplo el anillo de Fish, que es producto de los disparos, sobre la piel, ¿sí? Entonces es por eso que es importante que el balístico conozca acerca de este tipo de armas, ¿sí? Para eso vamos a charlar brevemente en 4 clasificaciones generales que se hacen justamente sobre las armas blancas, ¿sí? Las armas blancas, recuerden ustedes, el nombre blanca viene de vieja data, en donde el color de la hoja, ¿sí?, de un cuchillo, por ejemplo, se asemeja a algo blanco, ¿sí? Por eso que se decían que las armas blancas eran porque tenían un pulido y un color gris blanco, entonces dijeron, bueno, esto se denomina arma blanca, un cuchillo, un sable, ¿sí? Todo ese tipo de elementos se denomina arma blanca por esa cuestión, digamos, histórica. Pero es importante que sepamos cuáles son los tipos de arma blanca, porque por ahí es común que podamos creer nomás que un cuchillo, una hoja de afeitar, alguno de esos elementos sea únicamente arma blanca. En realidad, dentro de esta clasificación que a nosotros nos interesa, también vamos a tener elementos comunes, como por ejemplo una pala, como por ejemplo un hacha, ¿sí? Son elementos que no lo relacionaríamos directamente como un arma blanca, pero en realidad son armas blancas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lesión que producen es justamente por una clasificación que ahora vamos a ver. Ustedes van a ver en imagen, en pantalla, los distintos modelos o tipos, ¿sí?, de armas blancas, ¿sí? Van a ver un picahielo, van a ver una daga, van a ver un hacha y van a ver una hoja para afeitarse, ¿sí? Es decir, esta clasificación general justamente es importante que la entendamos. ¿Por qué? Porque en virtud de eso nosotros vamos a clasificar las armas. Por ejemplo, las armas punzantes, ¿sí?, son las que evidentemente lesionan únicamente por penetración, ¿sí?, que ustedes ya vayan imaginándose con los ejemplos de las imágenes a cuál me puedo referir. Luego tenemos las inciso contusas, ¿sí?, es decir, que generan un corte y un golpe, ¿sí? Luego tenemos las punzocortantes que generan, es decir, una penetración y un corte, y luego tenemos las cortantes solamente. Es decir, esa clasificación general es lo que nos permite dilucidar de qué tipo de arma estamos tratando cuando vemos la lesión, ¿sí?, en el cuerpo de la víctima. Anteriormente estuvimos hablando de armas de fuego, armas blancas, ¿sí? Fuimos viendo un panorama general y ahora justamente vamos a hablar de la cuestión más legal, es decir, quién es el organismo que se encarga de regular en nuestro país
todo lo referido a las armas de fuego y afines. Anteriormente se conocía como RENAR, el Registro Nacional de Armas, este organismo nacional que se encargaba de controlar, fiscalizar todo lo que es importación, exportación, control de polígonos, control de entidades de tiro, legítimos usuarios, es decir, las personas que tienen la capacidad legal de tener armas de fuego a través de una serie de requisitos. Entonces, ese organismo cambió de nombre y hoy se denomina ANMAC, ¿sí? Que es Agencia Nacional de Materiales Controlados. Es decir, vamos a hablar de un ejemplo práctico. Si yo, por ejemplo, encuentro un arma de fuego en un lugar del hecho, ¿sí? Y está con su número visible, es decir, número de serie, yo debo realizar un oficio, debo consultar con ese número a qué titular corresponde esa arma, ¿sí? Este organismo se va a encargar de informarme y decirme que su titular original o si ha sido una transferencia, su titular actual es determinada persona. De ahí nosotros podemos iniciar una línea investigativa y saber si esa persona ha denunciado el robo de esa arma, por ejemplo, o también puede ser el caso de que sea un arma que pertenece o que se encuentra a cargo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y ha sido robada en algún momento y se está utilizando para cometer un crimen. Entonces, es importante tener este organismo como recurso investigativo, ya que nos permite justamente conocer, porque tiene una base de datos muy importante, muy fuerte, en cuanto a todo lo que es la trazabilidad de las armas de fuego. Es decir, desde el momento que las armas de fuego se fabrican y desde el momento que se registran, ¿sí? Este organismo se encarga de fiscalizar todo esto y de ir controlando que ese legítimo usuario renueve sus credenciales, vaya a practicar tiro, compre munición, todo adecuadamente y de acuerdo a lo que la ley manda, ¿sí? Entonces, la Agencia Nacional de Materiales Controlados también incentiva, a través de su plan voluntario de desarme de armas de fuego, a que legítimos usuarios que tienen armas de fuego o personas que tienen armas de fuego que no son legítimos usuarios se desarmen. Es decir, este plan tiene como fin que esa persona que tiene un arma de fuego la lleve a la delegación del ANMAC, digamos que está vigente en determinados territorios del país, y a través de un incentivo económico, se le da una retribución por llevar el arma de fuego, ¿sí? Esa arma de fuego se destruye en el lugar y luego de esa destrucción ya queda, ¿no es cierto?, inutilizada y se van juntando armas y luego en determinadas fechas se realiza la fundición de las mismas. Es decir, no solo que controla todo lo que está circulando, por decirlo de alguna manera, en relación a las armas de fuego legales, sino también trata de combatir de manera preventiva o de incentiva a la no compra de armas de fuego, ya que pretende, y las estadísticas así lo dicen, muchos accidentes, muchos hechos de muerte se han producido justamente por niños, por personas que no conocen de armas, que le han tomado el arma a su papá, a su mamá, y han ocasionado un accidente. Entonces, lo que quiere el Estado en este caso es la prevención de los hechos con armas de fuego, ¿sí? Que como les decía recién, las estadísticas han demostrado que hay muchos casos de accidentes. Entonces, la idea o el concepto principal de esto es que existe una ley nacional de armas y explosivos, ¿sí? Que es la 2429, y refiere justamente todo esto a través también de su decreto reglamentario del año 75, el 395/75, y en eso se fundamenta, ¿sí?, este organismo para, digamos, controlar, fiscalizar todo lo referido a armas, explosivos y afines, que se denomina afines, entiéndase por munición, entiéndase por, digamos, máquinas de recarga, todas esas cuestiones, y también, por supuesto, las armas propiamente dichas y también los explosivos, ¿sí? Es decir, controla también las entidades de tiro, controla todo el sistema que hace que, digamos, funcione adecuadamente el control de todo este tipo de cuestiones.
En la actividad que se te presentó en este módulo, se busca que hayas podido relacionar todo lo aprendido con el objetivo de clasificar y discernir de los diferentes materiales balísticos que pueden llegar al laboratorio. En virtud al caso planteado y el asesoramiento técnico solicitado por la Fiscalía interviniente de la causa, debiste analizar el material y clasificarlo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional de Armas número 20.429 y su decreto reglamentario 395/75. Se espera que hayas podido responder las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son armas de puño y cuáles son armas de hombro? ¿Hay algún arma que sea de uso prohibido? ¿Existe algún arma de uso exclusivo para las instituciones armadas? ¿Cuál? Para resolver correctamente la actividad, debiste haber tenido en cuenta la clasificación de armas de fuego, transporte, empleabilidad y operación. Diferenciar los distintos tipos de armas, revólveres, pistolas, escopetas, etc. Y tener en cuenta la ley de armas y su decreto reglamentario. En tu información debiste especificar lo siguiente. Las armas de puño dentro del material recibido y estudiado son una pistola, marca Versa, modelo Thunder, calibre 22, PLG, número de serie 454734. Un revólver marca Rossi, calibre 32, PLG, sin numeración visible. Una pistola marca Beretta, modelo 92, calibre 9 mm, número de serie 97956, con escudo de Gendarmería Nacional Argentina. Las armas de hombro que se pueden identificar son una escopeta calibre 12 UAB sin numeración visible, una escopeta cuyo diámetro de ánima de cañón es de 17,18 milímetros, ya que no se puede observar el calibre en el arma sin numeración visible. Una carabina calibre 22 PLG, marca Rossi, número de serie R54344, un fusil marca Mauser, calibre 7,65 milímetros, sin numeración visible. La ley especifica claramente que las armas disimuladas son consideradas de uso prohibido, sin importar su calibre o tipo de funcionamiento. En este caso, el arma disimulada en bastón, calibre 22 PLG, sin numeración visible, se la considera como tal. Por último, la pistola, marca Beretta, calibre 9 mm, número de serie 97956, con escudo de Gendarmería Nacional Argentina, se considera taxativamente como arma exclusiva de instituciones armadas, sin considerar su calibre o su modo de funcionamiento.